Bienvenidos a la Biblia en casa. Lecturas devocionales basadas en el libro de Segunda de Timoteo. No te pierdas esta serie de devocionales. Conéctate a nuestro canal de YouTube, El Redil de Itagüit, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro tiempo de lectura devocional de la Biblia en casa. Este tiempo vamos a empezarlo hoy con la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Terminamos anoche, Jorge y Yolima nos presentaron el final de esta epístola. Y hoy quiero comenzar los primeros 5 versos de segunda de Timoteo. Siguiendo nuestro guía, nuestra pequeña guía de lectura de la Biblia, quisiera entonces comenzar orando para que el Señor sea hablando y dirigiéndonos. Esta noche quiero hacer junto contigo todas las preguntas en un modelo de cómo es este tiempo de lectura de la Biblia. Recuerda que nuestra intención, la razón por la que estamos haciendo estos espacios es para que tú puedas empezar a caminar por ti mismo en la lectura de la Biblia. Así que espero que ya te haya entrado la curiosidad y empieces a probar las preguntas para leer textos de poesía como los Salmos o los Proverbios, o leer textos proféticos como el libro de Daniel o Ageo, o textos narrativos como parábolas y las narraciones que están en Génesis, etc. Quisiéramos ver cómo creces en la lectura de la Biblia. Entonces lo que estamos haciendo estos tiempos de la Biblia en casa, de lunes a viernes, es modelarlo. Lunes, miércoles y viernes modelamos a través de un estudio. Martes y jueves queremos solo facilitar y dejarte las preguntas para que tú puedas usar ese espacio. Dicho esto, empecemos con una breve oración pidiéndole a Dios que nos hable y se manifiesta a través de su palabra. Padre eterno, Señor, quiero pedirte que esta noche nos podamos acercar a tu palabra, Señor, y encontrar en ella esa fuente, ese alimento que da vida, que fortalece, que redarguye, que transforma vidas, Señor. No permitas que esto sea solo una simple lectura, Señor. Sé tú hablándonos, Señor. Sé tú hablándome, te lo pido, Dios, en tu nombre precioso, Señor. Por tu gracia, por tu misericordia, por el poder del Espíritu Santo que nos fortalece y nos abre el entendimiento. Te lo pido, Señor. Amén. Amén. Entonces voy a leer para ustedes la segunda epístola de Pablo a Timoteo, los versos del 1 al 5. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ese es el texto, los primeros 5 versos. Pablo está escribiendo esta segunda carta, posiblemente desde Roma, en su última prisión, pronto a ser ejecutado. Ese es un poco el contexto. Pero vamos con las preguntas de observación. ¿Qué temas y preguntas se mencionan en el texto? Este texto es introductorio a toda la epístola, pero aún así hay algunos temas que son importantes de resaltar. Se habla de la gracia, se habla de misericordia, pero también se habla de oración
y de gozo, de anhelos. Esas son algunas de las ideas. Es importante que lo pienses, que lo tomes en cuenta, porque me parece y observo en esta carta mucho agradecimiento y anhelo de Pablo por su hijo Timoteo, su hijo amado, amado hijo, como dice en el verso 2. ¿Qué términos teológicos se utilizan y qué significan? Realmente no hay términos desconocidos o que ameritasen un estudio profundo, pero podemos notar que se habla de fe, de oración, se habla de gracia, pero dejemos siempre esta pregunta para responderla cuando encontremos un término realmente profundo que sea desconocido para nosotros: propiciación, justificación, que son términos que vale la pena a veces estudiar un poco más a fondo. Aquí están los términos de oración, acción de gracias, etc. ¿Qué es importante en el párrafo anterior, en el párrafo que sigue, que está después? Bueno, anterior no hay nada, primera de Timoteo. Lo que va a seguir va a ser la exposición de que va a hacer Pablo a Timoteo a perseverar en la fe. Hay una insistencia en que Timoteo se mantenga firme en la fe. Ya les diré más adelante, o lo iremos viendo en los capítulos siguientes, por qué Pablo insiste tanto en que Timoteo persevere y se mantenga en la fe. ¿Cuál es el estilo de escribir esta carta? ¿Qué estilo se utiliza? En esta primera parte no hay unas citas al Antiguo Testamento, pero sí hay algo importante en el estilo. Esta es quizás una de las cartas de Pablo con mayor carga afectiva. Está ese deseo hay lágrimas. Él desea verlo y se acuerda de sus lágrimas para llenarse de gozo y trae a la memoria la fe. Y Pablo está recordando y mostrando mucho afecto hacia Timoteo. Esta es una carta muy personal. Es una carta que escribe un padre a un hijo. Y ese es el estilo que se ve a lo largo de toda la carta. Pablo escribe no desde el rol de un pastor, no desde el rol de un maestro. Escribe desde el rol de un padre a su hijo amado. Eso es importante también. Es una carta muy personal, muy afectiva. Ahora, hablemos un poco del contexto. Pablo le está escribiendo a Timoteo. Sabemos que esa relación es una relación estrecha, íntima, que Pablo ha adoptado como hijo a Timoteo, como su hijo en la fe. ¿Cómo era la situación de la iglesia? Probablemente seguimos en la misma línea que viene primera de Timoteo. Es una iglesia que tiene que luchar por defender su fe. Empieza a levantarse algo de persecución en Roma. Esa es la razón por la que Pablo está preso y él ya presiente que va a ser martirizado, que va a sufrir el martirio. Y bueno, el tema cultural en este tiempo, hay algunas ideas de Pablo adoptando a Timoteo como hijo, la crianza que se menciona aquí de parte de la abuela y de la madre de Timoteo. Está un fuerte vínculo familiar que quizás hoy no disfrutamos tanto, pero en este tiempo eran muy fuertes esos lazos, esos vínculos de amor afectivo, y aquí se ven reflejados. Eso es lo que vemos en esta carta. Un consejo que te puedo dar para ver cómo te va con la observación es si eres capaz de resumir en tus propias palabras la idea o el contenido que has observado. Así que yo podría decir aquí, Pablo le está escribiendo a Timoteo con un fuerte anhelo de verlo, recordando la perseverancia de Timoteo que viene de su mamá y de su abuela,
Y Pablo quiere que Timoteo esté con él para sentir el gozo de su comunión. Y Pablo celebra y se goza en Timoteo. Esa podría ser una manera de resumirlo. Es intentar decir con tus propias palabras qué has visto y darle el sabor. Podría añadir a la definición que acabo de mencionar que Pablo se comunica en un lenguaje muy íntimo y personal con Timoteo. La siguiente cosa que debemos hacer para entender cómo leer esta sección es empezar a entender. Y aquí tenemos básicamente 3 preguntas. La primera, pensando en lo siguiente, ¿qué les animó o qué los desafió? Pablo está preso y anhela ver a Timoteo. Y le recuerda a Timoteo que él tiene una fe que ha heredado de su abuela y de su mamá. Creo que este pasaje debe haber sido un estímulo a los padres para educar en la fe a los hijos, pero también debe haber sido un estímulo al amor fraternal que permitía, que mostraba que Pablo era consolado en la fe de Timoteo. Creo que es una carta, esto estimuló a la iglesia a continuar en el amor y transmitir la fe los unos a los otros. Hay una idea de pasar el testigo de una generación a otra. En parte eso es lo que está pasando en 2 de Timoteo. Pablo siente que va a morir, siente que ya está llegando al final de su carrera, ya es anciano. Y tiene también no solo la urgencia de ver a Timoteo porque lo ama, sino porque quiere asegurarse que Timoteo reciba el testigo de la fe para que la fe siga avanzando de generación en generación. Creo que los oyentes, al ver una carta tan personal, se deben haber recordado que la fe cristiana, la fe en Cristo, es una fe personal entre hermanos en la fe, entre personas que se aman, más que simplemente un sistema de religiones y reglas que yo debo seguir. La segunda pregunta, ¿cuáles son los mensajes acerca de Dios, el ser humano, la iglesia y el creyente? En primer lugar, desde el comienzo, Pablo reconoce a un Dios soberano que elige y llama conforme a la voluntad de Dios, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. Todo el gozo, todo el sufrimiento, toda la vida de Pablo se leía a la luz del llamado que le fue hecho en Cristo Jesús. Habla de un Dios que llama, un Dios soberano, un Dios que se revela y tiene misericordia con familias, con generaciones. Del ser humano habla algo muy hermoso y habla de nuestras necesidades y los consuelos que podemos tener entre nosotros. Y positivamente, este pasaje menciona 2 cosas. La fe sí la podemos transmitir de padres a hijos y de abuelos. Eso es importante recordarlo. Nosotros podemos pasarle la fe a nuestros hijos. No es una fe que se pasa como se hereda un objeto. Obviamente nuestros hijos tienen que ser responsables de asumir esa fe. Pero se puede decir que la fe que nosotros modelemos sí va a influir en nuestros hijos. Eso es una realidad en este pasaje y Pablo lo resalta. Él dice, veo la misma fe que vi en tu abuela, que vi en tu mamá. La veo en ti. Y eso es algo que le llena de gozo. Habla de una fe que puede ser transmitida. Eso también nos puede llamar a nosotros, nos recuerda a nosotros que tenemos una responsabilidad con nuestros hermanos. ¿Qué dice de la iglesia y el creyente? ¿Qué dice de nosotros?
Esto es una... Aquí quiero responder yéndome por esta idea. Segunda de Timoteo es una carta que llama a perseverar. Uno podría preguntarse, ¿Timoteo perseveró o no perseveró? La respuesta es que sí perseveró, porque la carta formó parte de la Biblia. Es decir, es una carta que fue cumplida y que estimuló a otros creyentes a perseverar. De la iglesia, creo que este pasaje muestra la importancia de la comunión los unos con los otros y de entender que los creyentes, tú mi hermano, los hermanos en la fe, son los instrumentos que Dios utiliza para traer consuelo a su iglesia. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo no está en esas actitudes individualistas hoy en día de decir, estoy con Dios, Dios me fortalece, gracias Señor, aquí en Roma yo estoy bien, estoy solo, pero no importa porque yo tengo, él dice, mi fuente, mi consuelo es poder ver a mi Hijo amado. Y ese recordatorio de que la iglesia, los creyentes, son a veces, o casi siempre, son los instrumentos que Dios usa para traer consuelo y paz a tu vida. Así que el punto central de este pasaje creo, o tiene que ver con que nosotros podemos consolarnos unos a otros por la fe que profesamos. La fe de mis hermanos me consuela, especialmente cuando estamos hablando de pasar de una generación a otra. En particular a mí me emociona cada vez que un domingo oigo a nuestros niños del Redil Junior leyendo la palabra y puedo decir, hay esperanza. Se va a levantar una nueva generación que va a amar la palabra y le doy gloria a Dios y amo ese espacio y amo ver esos niños entendiendo la palabra. Me conmueve. Hace unas semanas Esther hizo en nuestro tiempo devocional, ella hizo su primera lectura completa en la Biblia. Ella leyó todo un pasaje, eso fue para mí tan hermoso, ver a mi hija leyendo las Escrituras y verla repitiendo las palabras de la Biblia y poder decir, hay una nueva generación que se va a levantar y va a amar el Evangelio. Ese es el consuelo. Ese es el punto central aquí. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Esas son las palabras de Pablo al final de su vida, agradecido porque está recordando que hay un hermano en la fe que está tomando el testigo y camina esa misma fe. Podemos ser consolados por la vida de otros, por la fe de otros. Esa es una realidad del Evangelio, esa es una realidad de la iglesia. Y el tercer punto, poner en práctica. ¿Cómo aplicamos esto? Y la primera pregunta es, ¿de qué forma este texto podría impulsar tu relación personal con Dios? A mí me impulsa a buscar y gozarme en la comunión con mis hermanos en la fe. Y aún podría ser darle gracias a Dios y pedirle que me muestre cómo ver a mis hermanos en la fe como obra de Él y cómo Él se está moviendo a través de ellos y cómo ellos consuelan mi vida. A veces reconozco que me cuesta ver el poder de Dios en la vida de mis hermanos en la fe. A veces me cuesta. Así que este pasaje me hizo pensar que yo debería buscar reconocer más a Dios
en mi prójimo y reconocer que cuando amo a Dios estoy amando a mi prójimo. Cuando amo a mi prójimo estoy amando a Dios. Y que el amor que tienen mis hermanos en la fe hacia mí es el amor de Dios. Pensar más en eso. Lo que dice este texto, ¿qué consecuencias tiene para tu relación con el mundo, con el prójimo? A mí me ayuda a pensar en valorar y amar más la iglesia, en amar más a mis hermanos. Y si yo pienso que puedo recibir consuelo a través de mis hermanos, yo tendría mejor disposición para ir a la iglesia, para entrar a los tiempos de oración, para escuchar a mis hermanos, para comunicarme con ellos. ¿Cuáles verdades nuevas has encontrado en este texto? ¿Cuáles acciones deberías comenzar a poner en práctica? ¿Y descubriste algo por lo que quisieras agradecer a Dios? Esas son las preguntas finales y quiero responderlas todas en una idea aplicativa. Y es anhelo y darle gracias a Dios con más frecuencia por la vida de mis hermanos. Y dejar de ser tan individualista, de querer buscar solo el consuelo de la gracia y el amor de Dios en mi tiempo a solas y no reconocer que puedo recibir mucho consuelo y mucha gracia a través de la comunión con mis hermanos. A veces vemos a nuestros hermanos como una carga. Llamar, escuchar, no lo quiero hacer. A veces me cuesta sacar un tiempo para llamar a mi hermano en la fe. Y este pasaje me dice, quizás en el momento de angustia, la respuesta de Dios, del amor de Dios, va a estar en la comunión con ese hermano, con ese joven, en la fe que Dios está utilizando. Aprendamos a valorar nuestra comunión con nuestros hermanos. Finalmente, terminamos con oración y quisiera que esta oración siguiese el acróstico casa, confesar, adorar y suplicar y finalmente agradecer. Entonces, acompáñame en oración. Padre eterno, Señor, confieso que muchas veces, Señor, no soy tan agradecido como Pablo por la vida de mis hermanos, Señor. Muchas veces, Señor, estoy ansioso de recibir bendición de tu parte y comunión contigo, pero no la quiero recibir a través de mis hermanos, Señor, sino en la comodidad de mi casa. Perdóname, Señor. Y, Señor, quiero además pedirte perdón, Señor, porque no me gozo, Señor. Y a veces no me gozo suficiente en ver una nueva generación que se levanta en nuestros niños para amarte, Señor. Y eso para mí a veces no significa nada cuando debería ser un consuelo que me alegre y me llene de gozo. Saber que tu palabra sigue propagándose y las generaciones futuras van a poder escuchar el Evangelio por el esfuerzo que nosotros hacemos en nuestros hijos hoy, Señor. Perdóname, Señor, porque no soy agradecido. Pero también, Señor, te adoro porque eres ese Dios soberano que llama y elige a su pueblo y tienes un plan para tu pueblo, Señor. Gracias. Te adoro, Señor, porque tú siempre vas a levantar una nueva generación. Tú no vas a permitir, Señor, que tu palabra se acabe, Señor. Tú siempre vas a asegurarte un remanente. Por eso te adoro, Señor. Porque eres perfecto, eres previsivo, Señor. Y te suplico, Señor, en esta noche, que muevas nuestros corazones al agradecimiento.
Agradecer por las nuevas generaciones. Agradecer, Señor, porque tú nos puedes consolar a través de los hermanos en la fe, Señor. Agradecer, Señor, porque si es posible, Señor, que modelemos una fe que pueda pasar a nuestros hijos, Señor. Te doy gracias por eso, Señor. Porque eso lo haces solo tú, Señor. Porque si hoy mis hijos, Señor, quieren leer la Biblia, no es porque yo soy muy bueno, Señor. Es porque tú utilizas mi testimonio chueco para inquietar y tocar los corazones de otros, Señor. Por eso te doy gracias. Por eso te agradezco, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno. Señor, y te alabo, Señor, y te doy gracias. Bendícenos, Señor. Y que podamos asumir un día, hablar como Pablo, dando gracias y celebrando una nueva generación que te ama, Señor, que te sirve. Oramos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, muy buenas noches, que el Señor te bendiga y nos vemos el lunes con esta nueva serie en Segunda de Timoteo. Dios te bendiga. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá,
pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador, Él me sostendrá.